Fue un movimiento esencialmente urbano y trajo consigo asombrosas expresiones artísticas en las que se refleja una nueva visión del mundo. Los pensadores se dedicaron al estudio de lenguas antiguas, lo que les permitió estudiar los textos clásicos grecolatinos y traducirlos directamente de su versión original. Este regreso a las culturas clásicas se consideró como un renacer de ellas, de ahí el nombre Renacimiento. El humanismo encontró también una forma de expresión en el arte. Artistas del Renacimiento estaban respaldados por los nobles y los ricos burgueses, banqueros y comerciantes, que se convirtieron en mecenas de pintores, escultores, músicos, arquitectos e incluso de escritores y filósofos. La imprenta fue un invento chino, reinventado en el siglo XV en Europa por el alemán Johannes Gutenberg. Eran planchas de piedra o madera grabadas en relieve que se entintaban para que los caracteres se imprimieran en el papel. Se instalaron talleres de imprenta por toda Europa y los libros, los impresores y los tipógrafos invadieron el mundo occidental. La imprenta permitió copiar y distribuir muchos textos que se habían guardado durante siglos en los monasterios y de los cuales solo habían pocas copias hechas a mano por los monjes. El Renacimiento es un movimiento cultural, ideológico, artístico y científico que se originó a finales del siglo XIV en las ciudades comerciales al norte de Italia, como Florencia, Venecia, Milán, entre otras, y tuvo su mayor esplendor entre los siglos XV y XVI. Este cambio marca el salto de la época medieval a la Edad Moderna, y con ella vienen distintos tipos de transformación, pero estos se vieron muy marcados principalmente en las culturas, en la ciencia, en el arte, la literatura y la manera de pensar de las personas. El Renacimiento tiene como característica principal el rechazo del conocimiento medieval y recuperar el saber clásico, en el cual se buscan nuevos valores para el individuo. Así es como el hombre pasaría a ser el centro del universo. Los rasgos esenciales de esta época son el redescubrimiento de la cultura clásica griega y romana, el humanismo y antropocentrismo. El arte renacentista girará en torno al ser humano, pero sin dejar de ser religioso, y habrá una nueva innovación del universo. Algunos personajes que promovieron el renacentismo con sus obras fueron Galileo Galilei, pues con el invento de la imprenta transmitió nuevas ideas, principalmente que en la época medieval hubo una religiosidad desmesurada. También está Giovanni Boccaccio, poeta que en su obra El Decamerón habló solamente de aspectos humanos y no hizo mención alguna sobre temas religiosos y teológicos. Leonardo da Vinci modeló la forma humana perfecta a partir de las proporciones establecidas por Vitruvio, un arquitecto de la antigua Roma. Hablaremos sobre los escritores famosos del Renacimiento. Comencemos. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616. Es considerado la máxima figura de la literatura española y quien se encuentra el Renacimiento. Es conocido universalmente que se ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Entre las obras de Cervantes destacan sus novelas La Galatea, Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. Aún así escribió varias obras teatrales. Otro famoso escritor fue San Juan de la Cruz, 1542 a 1591, famoso escritor de la literatura religiosa del Renacimiento. Su obra más importante está formada por 3 grandes poemas de experiencias místicas: Noche oscura del alma, Cántico espiritual y La llama de amor viva. Ahora hablaremos sobre un famoso muy importante que es Leonardo da Vinci, de 1552 a 1519. Es considerado el mayor genio de la historia. No solo destacó como artista, sino que además fue un sobresaliente arquitecto, anatomista, científico, botánico, filósofo, ingeniero y músico. Estos son los escritores más importantes del Renacimiento. Romeo y Julieta, William Shakespeare.
Inglaterra. El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, España. Lazarillo de Tormes, Anónimo, España. La Divina Comedia, Dante Alighieri, Italia. El Renacimiento dio lugar a muchos resultados significativos. Dio lugar a una transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Este movimiento cultural fue testigo del final del período medieval y el comienzo del nuevo espíritu de la ciencia, la razón y la experimentación. El pueblo cristiano se vio enriquecida, sin embargo, debilitó a la Iglesia, que no podría ocupar la posición de autoridad indiscutible que había poseído durante el período medieval. Además, dio un gran impulso en el arte, la literatura, el aprendizaje, al que alcanzaron grandes desarrollos. También creó una reverencia por la antigüedad y un gran respeto por los textos antiguos, clásicos como romanos y griegos. Además, ayudó al desarrollo del humanismo y dio un estímulo para el crecimiento de la literatura. Principales regiones en donde se dio el movimiento del Renacimiento. España. Se extendió de Italia a España de forma tardía, y el Renacimiento en España llegó a su auge en la segunda mitad del siglo XVI. El cambio ideológico no llegó a ser tan extremo como en otros países, no se rompe abruptamente con la tradición medieval, y por ello se habla del Renacimiento español más original y variado que el resto de Europa. Se desarrolló más en los ámbitos de la literatura y el arte. Italia. Era precursora en la moderna economía y en la organización política del territorio, y contaba con una enorme herencia literaria, filosófica y artística clásica, a la que se volverá a la mirada a lo largo de los siglos XV y XVI. La transición del gótico al renacimiento empezó en Italia en el año 1300. Comenzó en Toscana, Italia, con epicentro en las ciudades de Florencia y Siena. Posteriormente tuvo un importante impacto en Roma. Francia. Fue uno de los países que más rápido adoptó la influencia italiana. Esta influencia se vio favorecida por la cercanía geográfica, los vínculos comerciales y la monarquía. La primera obra que se le conoce del Renacimiento francés es el castillo de Saint-Germain-en-Laye, impotente fortaleza de ladrillo y de piedra en la que aparecen pequeños detalles en el estilo arquitectónico. Alemania. Los temas religiosos abundan en las obras del arte de los alemanes, entre los que destacan Matthias Grunewald. La arquitectura conservó fuertes influencias del gótico medieval. El renacimiento artístico no fue en Alemania una tentativa de resurrección de arte clásico, sino una renovación intensa del espíritu germánico, motivado por la reforma protestante. Durero fue una figura predominante del renacimiento alemán. Su obra universal, que ya en vida fue reconocida y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno. Inglaterra. Fue complejo llevarlo a Inglaterra, ya que en el furor de ese momento histórico en Europa, en las tierras británicas sucedía la famosa Guerra de las Rosas. En Inglaterra, a diferencia de Italia, este movimiento histórico repercutió en la creación de música y en el desarrollo de la literatura, saliendo a la fama en esa época dos de los grandes autores de la historia de la humanidad, William Shakespeare y Christopher Marlowe.